Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es José Ángel Domínguez y me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a una emisión más de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación y saludar a la maestra Ana Cecilia Terrazas, la defensora de las audiencias de Radio Educación en esta emisión previamente grabada. ¿Cómo estás, Ana C? Te abrazo. Estoy muy bien, muchísimas gracias, querido José Ángel. Un saludo de veras cálido a todas nuestras audiencias que nos están sintonizando. Los invitamos también a que se pongan en contacto con nosotros. El correo electrónico es audienciasre@cultura.gov.mx. En Twitter estamos como @audienciasre y desde luego en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a escuchar, a descargar y a comentar todos y cada uno de 9 programas de la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México, y de esta manera le remitiríamos de manera digital una constancia de escucha que lleva el aval de Cátedra UNESCO, de la AMDA, de AMARC, de Cultura DH y por supuesto esta Defensoría. Hay que dirigirse al correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx y el micrositio en donde se escuchan los capítulos es radioeducación.edu.mx/podcast, _medio curso, _medio audiencias. También existe el libro electrónico con el mismo nombre, los invito a buscarlos. Y antes de conversar con nuestro invitado, tengo la impresión de que tienes algunos comentarios, mi querida Ana C. Efectivamente, José Ángel, fíjate que nos escribió, Daniel Albarrán nos comentaba por escrito a esta defensoría que faltaban algunos datos respecto a la programación musical. Nos contesta la dirección de producción que se está en un proceso de cambio de sistema de automatización, pero que por lo pronto en el sistema hay un cierto límite, digamos, de posibilidades de incorporar datos. Entonces a veces se pone el álbum y qué se está tocando, pero falta que el compositor o el intérprete, y a veces al revés. En fin, se está trabajando en eso, pero es importante que lo mencione porque dice la emisora oficialmente que les interesa, que es una prioridad institucional atender los requerimientos de las audiencias. Y en ese sentido extiende siempre el 55 41 55 10 60 para que se comunique quien sea y pregunte específicamente el dato que necesite saber, o a contacto re@cultura.gov.mx. Es decir, se está tratando de subsanar ese problema. Por otro lado, también tenemos un comentario de Mario Alfredo Castellanos respecto de la distorsión que se escucha con la 1060. Ese es un derecho a las audiencias, siempre estar escuchando con buena calidad la emisora. Nada más habría que, le tuvimos que regresar un poco la pregunta para saber cuándo, a qué horas, en dónde nos está escuchando, porque las AMs tienen mucho alcance, pero a veces tienen problemas de muy diversas naturalezas para escucharse bien. A veces hasta el clima o a veces efectos astronómicos, aunque que no me lo crean, intervienen en cómo se escuche o también en dónde se encuentra sintonizando la 1060. Esos serían, sobre todo, les agradecemos mucho a todas las personas, otras que nos siguen y que nos mandaron saluditos. Sería todo. Pues ahí está, qué bueno que los radioescuchas de la radio pública están conscientes y están pendientes, por supuesto. Tiene que ver con un sinnúmero de razones, como bien dices, Ana C., desde meteorológicas hasta presupuestales. Y bueno, pues habría que ser más claro también en las preguntas. Pero hoy tenemos un tema realmente interesante, que es la invasión de Rusia a Ucrania y el derecho a la información, y un invitado de primer nivel. Es Conrado Tostado, es escritor, es curador de arte contemporáneo, ha sido coordinador nacional de México, Cultura para la Armonía, una política transversal del gobierno federal para la transformación social a través del arte y la cultura, desde la Dirección General de Culturas Populares en el CONACULTA. Fue director de exposiciones internacionales en el INA, agregado cultural en la Embajada de México en la India,
y director del Museo de la Ciudad de México. Espero que esto sea correcto y Conrado, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y tu disposición a conversar con las audiencias de la Defensoría en torno a este tema. Bienvenido. José Ángel, yo te agradezco muchísimo a ti, a Ana Cecilia y sobre todo a los auditores, a las personas que nos escuchan. Los saludo y les agradezco mucho su presencia. Fíjate que yo creo que también nos falta decir que Conrado tiene la gran capacidad para vincular lo inmediato con lo trascendente. Y entonces hace muchos meses, desgraciadamente, pero forzado por las circunstancias, diseñó, inventó, creó un WhatsApp, un grupo que se llama Por Ucrania y que acabó siendo muchas cosas. Pero quisiera, Conrado, que nos explicaras exactamente qué es, cómo salió, cómo surgió el grupo Por Ucrania y cómo funciona. Gracias, Ana Cecilia. Bueno, pues el 24 de febrero, el jueves 24 de febrero, a las 5 de la mañana, cuando Rusia rompió las fronteras de Ucrania y entró con cientos, miles de tanques de guerra para invadir Ucrania, pues fue un shock que nos conmovió a todos en el mundo. Fue una gran sacudida muy profunda y yo pues pienso que con esta invasión se inicia una nueva era histórica, es decir, una nueva era donde ya no hay una regulación internacional, sino que estamos a la merced de los juegos militares, de poder, de fuerza militar, económica y de comunicación. En el mundo, donde los derechos de las naciones, la Carta de las Naciones quedó pisoteada, destruida por completo, los derechos humanos también. Y entonces, bueno, nos hemos acostumbrado a hablar de la guerra de Ucrania o la guerra en Ucrania, pero en realidad es el derrumbe de un orden mundial. O sea, no es algo localizado, regional, sino que es el derrocamiento de un frágil orden mundial que surgió en 1945 con las explosiones nucleares en Hiroshima y Nagasaki, y eso dio lugar a pues toda una historia que ya no voy a repetir aquí, pues esa historia quedó terminada el 24 de febrero pasado. Entonces estábamos muy asustados todos, qué va a pasar, qué está pasando, muy indignados, y había, lo recordarás, Ana Cecilia, el gran temor de una guerra nuclear. O sea, Putin amenazó con una guerra nuclear al mundo entero. Entonces había un pasmo y al mismo tiempo una indignación. Aquí en México y en América Latina fuimos pues varios los que reaccionamos ante esto. Entonces, bueno, hubo algunas llamadas telefónicas, algunos intercambios por WhatsApp, por correo, y acabamos redactando lo que llamamos un llamado por Ucrania. Eso fue el mismo 24 de febrero. Lo mandamos, pues, varias personas a todas nuestras listas de correos, a todas nuestras listas de WhatsApp. En fin, lo hicimos circular lo más ampliamente posible con una pregunta. Si te interesa apoyar este llamado, pues puedes firmar el llamado que apareció también como una petición en Change, y al mismo tiempo mándanos un WhatsApp, un mensaje de WhatsApp a este número para integrarte a un grupo. Entonces, bueno, recibimos 180, 160, 180 reacciones. El llamado fue firmado, bueno, a la fecha por 3.500 personas, ese llamado. Y así inició esto. El 28 de febrero abrimos este grupo de WhatsApp y de inmediato tuvo una actividad muy, muy grande, Ana Cecilia. Bueno, tú formas parte de este grupo, parte destacada de este grupo. Y entonces una de las primeras tareas que nos dimos es la información, porque había un caos informativo muy grande. Entonces dijimos, bueno, tenemos que informarnos y saber qué está pasando en realidad. Y esto, bueno, ha ido evolucionando a lo largo de los meses, como tú dices, y pues ya se regularizó, se estabilizó hace tiempo con 2 cortes informativos que hacemos, uno a las 6:30 de la mañana
y otro a las 11:30 de la noche. El de las 6:30 de la mañana lo llamamos Síntesis Informativa por Ucrania, y el de las 11:30 es Good Morning Kiev. Buenos días, Kiev. Y entonces, bueno, la información, la comunicación ha sido algo esencial para nosotros. Se han ido sumando otras actividades, por ejemplo, los fines de semana, todos los domingos, tenemos una permanencia, ya sea en el bosque de Chapultepec, en el Ángel de la Independencia o en la Embajada de Rusia, para mostrar nuestra inconformidad con esta invasión y al mismo tiempo repartir volantes, dar a conocer nuestra protesta. Entonces, digo, hemos hecho varias actividades, pero la línea profunda y más importante para nosotros es la información. Y Claro. aquí, Perdón, José Ángel. perdón, Conrado. Sí, es que ustedes se han visto, digamos que obligados a emitir estos dos comunicados al día, el de Good Morning Kiev y el de la síntesis informativa, porque detectaron fallas en términos al derecho a la información en este contexto de guerra, de invasión y de propaganda, porque la información de la posverdad y todos estos fenómenos que estamos viviendo, bueno, pues deben contribuir también a este caos guerrero que a todos nos preocupa, Conrado Tostado. Sí, José Ángel, mira, bueno, hay que decir que estamos ante una guerra que se preparó hace mucho tiempo. Es decir, la guerra en realidad comenzó en 2014, porque tras un movimiento revolucionario en Ucrania que depuso a un dictador impuesto por Moscú, entró Rusia a Ucrania con tanques de guerra, una invasión clásica, y anexó la península de Crimea y instaló milicias prorrusas en la región del este de Ucrania que se llama el Donbass. Son dos estados, diríamos en México, dos regiones que forman una unidad que se llama el Donbass, Lugansk y Donetsk. Entonces, instaló esas milicias para instigar un separatismo. Entonces, ahí inicia en 2014 la guerra. Desde entonces ha habido pues toda una evolución. El Kremlin, Putin, ha ido preparando muy bien este golpe, que es un golpe pues mayúsculo, es un golpe que no solo es a Ucrania, es al mundo. Entonces lo preparó muy bien con dos líneas de argumentación. La primera era que Rusia y Ucrania formaban una sola nación, que eran realmente países hermanos, sino un solo país, digamos, ¿no? O sea, que la independencia de Ucrania era un extremismo, que era una invención. Atribuyó a Lenin un error político, que fue el haberse pronunciado en 1919, me parece, por la independencia de Ucrania. Y, bueno, una independencia relativa, porque formó parte de la Unión Soviética, ¿no? Pero, bueno, como república, con todo el margen tan minúsculo de independencia que pues, se podía tener así con Stalin, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero, bueno, lo atribuyó a Lenin, y él publicó en el verano pasado, en el verano de 2021, un folleto donde argumentaba esto, que todo en Ucrania es Rusia. Y esta fue una de las primeras pues grandes mentiras, digamos, ¿no? Fake news, como acabas de decir, José Ángel, que circularon e hizo circular ampliamente en el mundo. Y en México se vio muy vulnerable a esta idea, digamos, de que en realidad la independencia de Ucrania era un fanatismo. Otra línea de argumentación de Putin fue que el gobierno de Kiev era nazi o neonazi, lo cual, bueno, pues es un contrasentido en muchos. Basta conocer mínimamente la historia de Ucrania, la realidad política de Ucrania. Pues es una república como México, digamos, ¿no? Que tiene una separación de poderes, tiene un parlamento. En ese parlamento la representación de la ultraderecha es nula, no está representada en el parlamento, no tiene votos, no tiene representación allí. Y a diferencia de otros países, como Francia mismo, como Hungría, no se diga, están en el gobierno, como, bueno, yo diría Rusia misma, ¿no? Pues Putin es prácticamente una extrema derecha en el poder. Pero bueno,
digamos que no tiene una representación parlamentaria, es un régimen electoral, no son autocracias como las que ha impuesto Moscú, o como Putin mismo, lleva 20 años en el poder. Él llegó a fines de 99 al gobierno y llega a la fecha, 22 años, ¿no? 23 prácticamente. Y entonces, acá no, acá son elecciones. Zelensky fue electo en 2019, si no me equivoco, 2018, fines de 2018, principios de 2019. Y esas elecciones, bueno, se han respetado desde que Ucrania es independiente. Entonces, estamos frente a un funcionamiento, digamos, regular, tan regular como puede ser. Es decir, al igual que Rusia, tiene estos grandes problemas de oligarquías corruptas que han dominado el país, son una herencia soviética, yo diría, pero digamos que el ejemplo ruso es bastante fuerte, y entonces lo ha proyectado sobre todos los países que forman la ex Unión Soviética. Entonces, tiene esta herencia. Ha habido un trabajo fuerte de anticorrupción, trabajo a medias, problemático, pero se ha desarrollado esto. Es decir, no es un régimen nazi. El partido de Zelensky, Servidor del Pueblo, ustedes conocen bien la historia, hablando de medios de comunicación. Él es un actor y él creó una serie de televisión que se llama Servidor del Pueblo, donde el personaje es un don nadie, es un Charles Chaplin, es un señor de la calle, que de pronto se vuelve presidente del país. Y entonces es todo lo que ocurre durante esa presidencia, y es una crítica, la serie fue una crítica pues muy seria a la realidad cultural, social, política de Ucrania, al punto que un sector muy amplio de la población seguía la serie, se reconocía en ella, era humorística también, y entonces con este gran seguimiento, digamos, ¿no? Con este éxito de su serie, pues creó una formación política que se llama así, Servidor del Pueblo, y ganó las elecciones pasadas. Entonces, pues viene con un gran respaldo popular, viene de una comunicación muy abierta, no tiene para nada el perfil de un gobierno nazi. Pero bueno, el Kremlin, Putin, elaboró esta etiqueta. Me voy a quedar ahí, hay muchas más, o sea, todos los días salen fake news, etcétera. Pero esas dos líneas de argumentación en particular causaron estragos aquí en México, en los medios de comunicación. Por un lado, yo diría que los periódicos, no sé qué significan las palabras izquierda y derecha. En realidad, a estas alturas, han perdido todos sus perfiles. Nadie sabe. Y nadie sabe, es un objeto de discusión bizantina y escolástica, etcétera. Hay una historia, desde luego, pero en la actualidad, para fines prácticos, no se sabe. Pero yo diría que periódicos como La Jornada o revistas como Proceso fueron bastante resonantes con estas fake news del Kremlin, y entonces estaban insistiendo en que el nacionalismo ucraniano era de extrema derecha y era neonazi, y que, bueno, que había habido genocidios rusos en el Donbass, en esta zona, y que había una persecución y un racismo antirruso. En fin, toda esta propaganda que luego se vio que no existía. Digo, la propia investigó muy en principios de marzo y llegó a la conclusión de que no había absolutamente ningún indicio de que hubiera habido algún tipo de genocidio en el Donbass contra los rusos. Esto era completamente una fake news. Y también, digamos que el tema de los rusoparlantes en Ucrania pues, causó mucha confusión aquí en México, porque es un dato muy elemental. Es decir, nosotros estamos hablando en español, pero no somos españoles. Los ucranianos que hablan ruso son ucranianos, no son rusos. Entonces, bueno, esa es una confusión de la cual se aprovechó mucho Putin, y diciendo hay una percepción. Entonces, bueno, tenemos a un ejército ucraniano que habla ruso, ¿no? Pero que está peleando contra los rusos. Es decir, confundieron mucho las cartas, y yo sí creo que, por un lado, estos medios, digamos, vamos a decir de izquierda para ir rápido, y una opinión de izquierda que leía medios internacionales, por ejemplo, muchos intelectuales de izquierda ante la guerra corrieron a revisar qué decía Democracy Now!, ¿no? Esta plataforma de Estados Unidos, que es pues un punto de referencia para muchos.
Entonces, aquí yo quiero hacer un punto. Hay una guerra en Ucrania, hay una guerra desatada por Rusia, pero lo último que se le ocurrió a muchas personas es ver qué dicen los ucranianos, qué dicen los rusos. Y es muy fácil, estamos a 2 clics, hoy día estamos a 2 clics de los medios ucranianos, con una amplia variedad de tendencias. Hay una libertad de prensa en Ucrania, desde luego. Y me refiero, por ejemplo, a The Kyiv Independent, por ejemplo, que es un medio muy libre, muy crítico, ucraniano, pero también a The Ukrainian World. En fin, son medios que publican en inglés, que es un idioma bastante accesible para nosotros, pero incluso los que publican en ucraniano, pues basta tener al traductor de Google y enterarse de qué se está diciendo. Ana Cecilia. Conrado, déjame pararte ahí nada más para recuperar los puntos que nos has dicho. En términos de derechos a la información, las fallas que tú detectaste fue que caímos todos en el mensaje poderosísimo de Rusia, que quería hacernos creer que Ucrania era Rusia, que había neonazis en Ucrania, y además somos presos, por lo que entiendo, de nuestras propias ideologías y de un concepto así entre raro, ambiguo y no necesariamente cierto, pero que se llamaba izquierda, ¿no? Perdón que acabo de resumir chatamente lo que nos elaboras, porque me encanta escucharte explorar y desarrollar las cosas, pero si nos quedan unos pocos minutos, y ya sé que el reto va a ser especialmente fuerte porque es de veras delicioso oírte, irte por los caminos, pero en términos de audiencias, yo sé que de febrero acá tú has pasado por todas las audiencias, desde nuestras fragilidades que ya vimos, ¿no? Desde las audiencias que no les interesa, desde las audiencias que saben mucho pero no necesariamente acaban teniendo incidencia. ¿Qué nos recomiendas como audiencias para poder afrontar lo que bien dijiste? No es una guerra de Rusia contra Ucrania, es una guerra que derrumba y derrota muchos de los derechos humanos, de los cuales dependen los derechos de las audiencias, ¿no? Sí. Gracias, Ana Cecilia. No, pues es una recapitulación exacta. Solamente quería poner la otra ala del pájaro, y son los medios de lo que podríamos llamar rápidamente derecha, no sé qué signifique, pero digamos que hay muchos medios muy, muy convencionales, diría el Reforma, el Universal, otros, el Financiero, ¿no? que yo encuentro que están muy enfrascados en una crítica a López Obrador. Entonces, todas las referencias que había a Ucrania tenían un sentido para ellos si podían golpear a López Obrador. Que si estaba haciendo algo o no estaba haciendo, que si se manifestaba o no se manifestaba, y en esa discusión casera estaba inscrita la polémica y muy pronto la abandonaron. Entonces, de vez en cuando aparece algo sin contexto, sin sentido, y abandonaron el tema. Pero eso era solamente para referirme a los otros medios. En términos muy generales, querida Ana Cecilia, yo digo que hay una grieta muy profunda, hay un abismo que nos separa a América Latina, a México, que estamos hablando aquí, o desde aquí, con los países de Europa del Este, con los países de Europa Central incluso, y del mundo ex-soviético. Y yo creo que ese puente hay que restablecerlo. Hay que restablecerlo mucho. Hay muchos pensadores, muchos artistas, muchos poetas que deben ser conocidos aquí, que debemos escucharlos. Entonces yo creo que es una prioridad, es lo que en el caso de Por Ucrania yo me he propuesto, es difundir a las voces de allá, a las discusiones que hay allá, porque hay de todo tipo de discusiones, conocerlas y entonces darnos cuenta de cuáles son las razones de resistir de Ucrania, de cuáles son las razones por las cuales está enfrentando esta guerra. Yo creo que esas razones son muy comprensibles para nosotros, son defensa de valores que nosotros tenemos, de libertades individuales, de libertades públicas, de democracia, en fin, de pluralidad, de diversidad que están en juego,
que las entendemos muy bien desde México si consideramos la historia de México. También nosotros hemos sido invadidos por Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y por eso nos gusta manifestarnos mucho en Chapultepec, justamente porque Chapultepec fue el último bastión de resistencia ante la invasión norteamericana de 1847-48. Es decir, está ahí el altar de la patria, que dice a los defensores de la patria, el monumento a los niños héroes, y ahí nos manifestamos nosotros para recordar que también tenemos una historia de resistencia contra un imperio vecino, igual que Ucrania. Pero bueno, yo diría que hay que estar atentos. Por lo pronto no veo grandes medios de comunicación, ni escritos, ni en radio, que estén interesados realmente en el tema ucraniano. Y sin embargo, cuando estás en la calle, en Chapultepec, que estamos repartiendo volantes, vemos que una gran mayoría de la gente está preocupada, está concernida, apoya, nos pregunta, pero ¿cómo hacemos para apoyar? ¿Les damos dinero a ustedes? Decimos, no, por favor. Claro. ¿Qué podemos hacer para apoyar? Entonces, sí hay una opinión pública interesada, sin embargo, los medios de comunicación no están informando. ¿Qué hacer? Pues bueno, nosotros estamos haciendo a un nivel muy, muy, muy pequeño este trabajo de información. Ana Cecilia les puede dar los datos. Por Ucrania tiene una cuenta de Twitter, que si lo escriben por Ucrania, así lo van a encontrar. En Facebook hay un grupo que se llama Por Ucrania, también así lo pueden encontrar. Ahí tenemos información continuamente. Si quieren formar parte de nuestro chat, muy bienvenidos. Ahí en esos lugares van a encontrar el número al que tienen que escribir para que los dé de alta. Claro. Oye, Conrado, agradeciéndote muchísimo tu tiempo y tu claridad en torno a este conflicto que no se le ve fin, como decimos en México, no se le ve para cuándo. Y en 30 segundos con ahora el otro polo de conflicto de China también resulta mucho más preocupante estos temores, ¿no? 30 segundos, si eres tan amable, por favor, agradeciéndote tu tiempo. No, pues desde luego que se abrió otro frente que es el mismo. Lo que estamos viendo históricamente es que se abrió este corredor entre Pekín y Moscú como una alianza autocrática en Asia, y que está muy interesada en el desplome de Occidente como polo de influencia, de poder mundial. Desde luego ya la ONU quedó pisoteada, ¿no? Y entonces ahora pues China está no solo apoyando a Moscú, sino que ahora está muy interesada en hacer lo mismo que Moscú, que es invadir Taiwán. Taiwán es un país muy importante, es una isla, pero es un país muy importante, es el primer exportador de microcomponentes en el mundo, pero no solamente la importancia económica, es la importancia social, humana, política. Es un país que lleva, no sé, décadas sosteniendo su independencia. Claro, claro. Oye, Conrado, tendremos que continuar esta conversación, si nos lo permites, más adelante, porque 30 minutos escasos no nos alcanzan para escucharte, para reflexionar en torno a lo que nos dices, y a mí me encantaría que esta charla pudiera continuar más adelante, si lo tienes a bien. José Ángel, yo feliz de la vida, cuenten conmigo, soy el primero en estar aquí con ustedes. Te agradecemos muchísimo, querido Conrado Tostado, toda tu exposición, y claro que sí, te vamos a tener que volver a buscar. Muchas gracias. Los invitamos a que se pongan en contacto. Gracias, Conrado Tostado. Se pongan en contacto con la Defensoría de las Audiencias. El buzón de voz es 55 41 55 11 49. El correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx. En Twitter estamos como @audienciasre y en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE. Quédese en la Radio Pública de México. Como parte de las audiencias de la radiodifusión mexicana, tienes derecho a recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación. Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación te escucha. audienciasre@cultura.gov.mx. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.